Hay algo de lo cinematográfico puro, es emocional lo que me pasa con eso, me parece maravilloso, me parece mágico. Esta cuestión de cruces entre ficción, realidad, pero también en las capas superpuestas que tiene el lenguaje cinematográfico. El productor lo primero que te preguntaba era cuántos metros vas a gastar. Estabas condicionado, y mucho más en la primera película, ¿no? A estos tipos hay que salirlo, hay que dejarlo. ¿Los dejás improvisar? Sí, es de la película. Que la identificación con ella, la empatía con ella fuera así, sanguínea. Todo tiende al aislamiento, protegerse, encerrarse en cápsulas de cristal y alejen el afuera. Mi mejor escena es una película que yo la califico como muy original. Es muy original porque de alguna manera los actores son todos directores. En vez de contratar actores, he contratado, entre comillas contratado porque todos lo hicieron gratis, directores que hablan sobre cómo hicieron sus películas. Y es francamente para mí muy interesante, sobre todo para los jóvenes y sobre todo para aquellos que no les gusta el cine argentino, entender que el cine argentino es muy variado, depende no solo de los directores, sino también depende de que el espectador vaya con ganas de verlo. Básicamente es eso, la película es una demostración de que el cine argentino es muy bueno. Para contar esta película, el disparador que yo tuve siempre fue los tarados. Son mucha gente que te dice, ¡ay, el cine argentino es una porquería porque es todo igual, siempre los mismos temas! Y no es así, el cine argentino es más variado que el cine francés, que el cine italiano, que esos sí tienen siempre los mismos temas. Vos agarrás las películas francesas del año, las importantes son todas iguales, o por lo menos son todas muy parecidas. En el cine argentino tenés tipos como Campanella, que filman una cosa, un Talbano que hace unas comedias delirantes, o sea, no es todo igual, es muy distinto, el cine argentino es muy variado. Yo, antes de ser director, hice nada más que 30 películas como asistente de dirección, con lo cual he trabajado con Piñeiro como asistente, con Leckie como asistente, con varios de los que estaban ahí como asistente. Y estudié con Campanella y nos conocimos mucho. Y yo sabía que trabajaban todos de manera distinta, por eso quise hacer la película, porque para mostrar casualmente cómo se puede llegar a hacer una muy buena película de una manera y una muy buena película de otra manera totalmente distinta, filmando totalmente de otra manera. El documental está estructurado de la siguiente manera. Hay dos chicas que son la entrevistadora y la asistente de dirección de la película que se está haciendo. Se supone que se está haciendo una película. Nos van introduciendo a los personajes que vienen. Y los personajes son los directores. Entonces, entre película y película aparece un minuto de actuación de estas chicas que están demostrando también la crisis del cine argentino. Porque la actriz en la primera escena llega en un remis, en la segunda escena en un taxi más o menos hecho, en la tercera en un taxi hecho mierda, y en la cuarta directamente viene en bicicleta, hay que pagarle el taxi porque la producción ya no tiene más plata para el taxi, se paga ella el taxi. O sea, la crisis hace que no haya más maquilladora en la película, que el asistente esté maquillando y vistiendo. Son notas de color entre director y director. Eso en la película, todo junto debe tener 8 minutos, sirve como separador. La edición de la película fue lo más complejo porque había que elegir los momentos que eligieron los directores de sus películas. Por ejemplo, Campanella eligió Luna de Avellaneda. Nos explicó qué parte quería y qué parte y cómo la quería. Nosotros elegimos esa parte y la mechamos con los argumentos que él dice para que cómo nos cuenta cómo hizo esa película. Y es para mí muy interesante porque yo fui 20 años profesor de cine en la UBA y uno enseñó que el storyboard, que el guión de hierro, que todas esas cosas que no usa nadie en general. Y Campanella llega al extremo de explicar que la mejor escena de su vida es una que está totalmente improvisada, con lo cual es la antítesis de otros como Piñeiro, que al revés tiene una cosa muy rigurosa con el guión, o Miguel Coan, que también es muy riguroso con el guión. Y lo bueno de la película es que explica que no todos los directores son iguales, que por el contrario las formas de producir son distintas y las formas de llegar a concluir una escena, la construcción, la edición, y eso es distinto en todos casos. El contexto argentino utilizado es el contexto clásicamente de lo que es la Argentina. O sea, son películas profundamente argentinas. No porque digan argentinos de la muerte ni porque tengan tango o folclore, sino porque son muy argentinas en el sentido de cómo hablamos, de cómo nos miramos, de cómo decimos las cosas, de cómo sentimos, de cómo trasciende la política. Y no hay ninguna escena de cine político específicamente, pero sí es muy político cómo se construye una sociedad injusta, cómo se construye un gobierno injusto, cómo pasan cosas que nos pasan alrededor y las vemos todos los días y de repente el cine las deja retratadas para siempre.
Me sorprendió mucho Montalbano. Es un director que no es muy conocido, pero es uno de los directores más vistos, porque es el que hacía Todo por 2 pesos, todas las cosas de Capusotto, que nos hicieron mear de risa a todos los argentinos, y lo deja actuar a Capusotto. Y él lo dice, él es el dueño de la película de alguna manera. Capusotto improvisa en No llores por mí, Argentina, que es una película que yo recomiendo que todo el mundo la vea, que se vio muy poco, pero es muy graciosa. Pasó medio sin pena ni gloria. No fue una película muy taquillera, cuando mereció haber sido una película muy taquillera porque, insisto, es muy graciosa. Veo muy pocos documentales extranjeros y los pocos que veo, los veo por televisión y algunos me gustan y algunos no le veo una tendencia. En el documental argentino sí hay una tendencia a contar vidas o sea, la vida de mi abuela que estuvo en prisión en el año 44 y se salvó. La vida de mi papá que es pintor y vendió tantos cuadros en Chascomús. Y eso a mí me parece que también está empezando a ser un poquito reiterativo y poco creativo. Hay un montón de documentales que son buenísimos, pero hay mucho documental que también es autorreferencial y cuenta nada más que la vida de ellos. El cine argentino es casi, te diría, un reflejo muy importante de la cultura nacional. Nosotros somos de tirarnos para abajo siempre, pero yo tuve la oportunidad de viajar, filmé en Francia y te digo, tiene una admiración por el cine argentino que te pones orgulloso, porque hicimos muy buenas películas, pero no, la tiramos abajo porque mucho rum rum, ¿viste? Somos muy jodidos con nosotros mismos, pero afuera nos valorizan mucho.